Hey, bienvenido de nuevo. En el video de hoy te estaré platicando sobre la programación neurolingüística, una corriente dentro de las terapias o teorías cognitivo-conductuales que ha cobrado relevancia en los últimos años. ¿A qué nos referimos con este concepto tan rimbombante? Hoy te cuento todo sobre la PNL. Si te interesa este tema, te invito a que te quedes, que ya comenzamos. Bienvenido a Gnosis y Psique, un canal creado para acercar el amplio mundo de la psicología de manera clara y sencilla a un gran número de personas. Claro, sin dejar de lado su complejidad. Aquí aprenderás cómo la psique se vuelve parte de todo lo que hacemos, pasando desde las sinapsis neuronales hasta las diversas escuelas psicológicas y un sinnúmero de temas más. Sumérgete en el conocimiento del alma. ¡Iniciamos! La programación neurolingüística surge alrededor de los años 70 de la mano del profesor de lingüística John Grinder y del psicólogo Richard Bandler. Estos comenzaron a estudiar diversos psicoterapeutas con el fin de encontrar patrones de conducta afines a estos profesionales. Así, dieron cuenta de que el gran punto común entre estos tenía que ver con el estilo comunicativo, sobre todo de aquellos que eran más exitosos en el ámbito clínico. Y así es como comenzó el surgimiento de la PNL o programación neurolingüística. Por lo tanto, viene a ser toda una rama de estudio que se encarga fundamentalmente de poder comprender cómo el lenguaje determina la manera en cómo pensamos y en cómo actuamos para poder lograr objetivos. Resumiéndolo en una máxima, podríamos decir que lo que decimos y el cómo lo decimos nos afecta. Es decir, la palabra tiene un inmenso poder. Por lo tanto, esta disciplina se ha valido de campos como la lingüística y la psicología de corte cognitivo-conductual, así como de las neurociencias para poder abonar a sus supuestos. Sin embargo, creo que sería necesario entender a qué nos referimos con los tres componentes: programación, neuro y lingüístico. La programación alude a lo sistémico, es decir, a la forma en cómo se organizan componentes para el logro de objetivos. A nivel interno, hablaríamos de cómo nos estructuramos como sujetos. Lo neuro, atribuido a que cada conducta humana se corresponde con eventos neurológicos. A nivel interno, eso sería igual a lo funcional. Y finalmente a la lingüística. En esta teoría, los procesos neurológicos y fisiológicos son procesados, comprendidos, sistematizados por el lenguaje y todo el sistema comunicativo, es decir, todo lo que se traduce a manera de expresión. Así, al conjuntar estos tres elementos, entenderíamos que la programación neurolingüística nos representa el cómo la conducta viene a ser el resultado de procesos neurológicos mismos que generan información que son percibidos mediante los órganos sensoriales y que por lo tanto son susceptibles de poder ser representados y sistematizados mediante elementos de comunicación como el lenguaje. Y además, estos modelos pueden ser desarrollados para perseguir objetivos. Entonces, analicemos cuáles son las premisas o los supuestos que rigen a la programación neurolingüística. Lo primero es la comunicación. Esta teoría entiende que es imposible no comunicar, puesto que todo el tiempo estamos brindando mensajes, ya sea de manera consciente o inconsciente, siendo una comunicación que se conforma por lo que imaginamos, pensamos, sentimos. Así, no solamente podemos comunicar con palabras, sino también con nuestros gestos, con nuestras muecas, lo que en suma conocemos como el lenguaje corporal, con nuestro tono de voz. Y además, esa comunicación implica poder. Es decir, si una persona logra analizar cómo se desarrolla su comunicación, sobre todo la de orden interno, puede lograr una conciencia de bienestar. Además, el dominio de esta comunicación de manera adecuada sería igual, desde esta teoría, a poder alcanzar el éxito. Sigamos con el concepto de mapa. La PNL entiende que el sujeto no puede acceder de manera plena a su realidad, pues esto obedece, como ya hemos dicho, a ese sistema perceptual, sensorial, que se traduce mediante el lenguaje. Por lo tanto, nosotros vivimos una experiencia de la realidad, no la realidad en sí misma. Por lo tanto, todos los sujetos tenemos mapas que nos permiten interpretar el mundo. Y como fin último, cada mapa tiene la función de lograr una adaptación para la persona. Así, los mapas se estructurarían desde esta teoría tanto de elementos biológicos como culturales, lo cual nos abre la brecha de poder cambiar o modificar nuestros mapas. Esta teoría entendería en pocas palabras que entonces la realidad no nos restringe. Lo que nos limitaría vendrían a ser esos mapas internos con los cuales entendemos el mundo. En pocas palabras, un mapa es igual a una representación mental, una suerte de esquema, representación de nuestras experiencias
que al cambiarlo, al modificarlo, podemos cambiar también nuestras representaciones del mundo y en consecuencia las respuestas que damos ante el mismo. El último elemento de esta teoría corresponde al uso de nuestros recursos, capacidades y comportamiento. Para la programación neurolingüística no existe el fracaso, en tanto todo nos suma de retroalimentaciones y aprendizajes. Por lo tanto, los comportamientos con los cuales contamos no tienen que ver más que como un ente adaptativo. Y eso implica que cada sujeto tendría internamente la capacidad de desarrollarse a tal punto de poder orientar y cambiar su vida. Además, asume que cada persona es responsable de sus estados internos, pues solo él tiene la capacidad de cambiarlo. Además, comprende que aunque el humano tiene tropiezos, realmente no se trata de errores, sino del hecho de que siempre tomamos la decisión más adecuada en relación a nuestras capacidades o habilidades para ese momento. Su última máxima y la más criticada se reduce en la creencia de que todo es posible y de que si algo es posible para otra persona, también pudiera serlo para nosotros en la medida que modificamos estos mapas. Por lo tanto, únicamente requeriríamos desarrollar aprendizajes enfocados en ese objetivo. Como puedes ver, esta rama hace un énfasis profundo en el dejar de culpabilizar y de juzgar, siendo una práctica o una teoría que se matiza en el orden de lo positivo, del optimismo. Independientemente de lo destructivo que parezcan a veces nuestros comportamientos, solo son una respuesta a necesidades y obedecen a los recursos con los cuales contamos. Para abordar y cambiar esto, la programación neurolingüística nos diría que es imperativo que el sujeto logre reconocer sus estados internos, entendiendo el estado interno como la realidad emocional de un individuo, misma que está sistematizada por los órganos perceptuales, el lenguaje y los mapas con los que contamos. Y esto, a su vez, se va a componer en dos modalidades. Por un lado, representaciones internas de eso que se extrae de los sentidos, y por el otro, elementos fisiológicos que implican las manifestaciones y sensaciones que experimentamos en el cuerpo. Así, al entender a la mente y al cuerpo como indisolubles, la programación neurolingüística postula que ese diálogo interno que mantenemos respecto a aquello que nos pasa día a día afecta a nuestro cuerpo y viceversa. Así, para la programación neurolingüística, prácticamente lo que dices crea tu realidad. De este modo, aun cuando la programación neurolingüística se sostiene de fundamentos bastante interesantes relacionados a las neurociencias, a la lingüística y a la psicología, la realidad es que también al día de hoy ha recibido múltiples críticas, sobre todo al tildar a la misma de dejar de lado las realidades contextuales de las personas para centrarse únicamente en el diálogo interno del sujeto. Es decir, muchos críticos postulan que es en buena medida imposible que si tú cambias tu diálogo interno, que si tú cambias tus creencias, puedas generar a su vez un cambio material, un cambio a nivel de ambiente o de contexto, ya que a nivel cultural muchas veces nos encontramos con determinantes o con limitantes que se encuentran muy por encima de la motivación que un sujeto pueda tener. Además, también ha sido una teoría que se ha banalizado al llevarse a esferas relacionadas con el marketing o con las relaciones públicas, situación que ha exacerbado sobremanera algunos de los decretos más cliché de esta disciplina. Aún así, cuando menos, la programación neurolingüística parecería tener aportes importantes y sustentos teóricos válidos que son necesarios de ser pulidos, tal vez porque no revirados hacia el discurso científico. Además, no cabe duda que sigue siendo un método que cada vez aumenta más sus practicantes. Y bien, hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya sido de interés, pero sobre todo de utilidad. Si fue así, me ayudaría muchísimo si me dejas un like o si me comentas qué te pareció el video o de qué otros temas te gustaría que te platique en los siguientes. De la misma manera y como siempre, sería genial si me ayudas compartiendo este contenido para hacer crecer este canal, pero sobre todo para acercar el mundo de la psicología a muchas otras personas. No olvides suscribirte y nos estamos viendo pronto.